Muy buenas tardes, queridos amigos, una vez más bienvenidos a su programa Verbum con el pastor Esteban Reyes, un servidor, como cada día jueves a las 6 de la tarde, aquí por Más TV, que nos da mucho gusto y es un placer estar con ustedes transmitiendo desde aquí, desde una de las sedes de Más TV. Hoy me acompaña gustosamente y con un placer inmenso de ver a un hombre que ha dejado su patria y que ha dejado pues su tierra, su parentela, para venir respondiendo a un llamado de Dios y poder bendecir nuestra tierra, que es México. Y hablo de Leonardo Zingari. Él es un italiano, que él está aquí y nos da mucho gusto. Me llama la atención que vas llegando de Italia y traes tos, ¿verdad? Pero no es cierto, es broma. Hace 15 años llegué. Hace 15 años, muy bien. Entonces está excelente, Leonardo. Muy bien, pues es mucho gozo tener aquí a Leonardo. Leonardo es una persona que ha aportado mucho a nuestra comunidad de forma física y también de forma espiritual. Leonardo, gracias por eso y el sentir que Dios ha puesto en tu vida para venir y servirnos. El día de hoy, personas que nos escuchan, pues estamos gustosos de tratar este tema. Vamos a hablar acerca de la importancia de alimentar el alma. Y ahorita, previo al programa, estábamos hablando de que tú habías hecho un programa. ¿Cómo se llama tu programa? Platícanos un poco. Pues somos lo que comemos. Esto es válido en un sentido físico. Si comemos bien, nos mantenemos bien saludables, estamos bien. Emocionalmente también tenemos que alimentarnos de algo que nos haga bien a nuestra salud emocional y espiritualmente. Así que nos coincidimos un detalle. Sí soy italiano, pero ya soy mexicano y a mí ser mexicano a gusto, con mucho gozo de ser. Excelente. Ya eres mi paisano. Excelente, muy bien, excelente. Mi querido Leonardo, yo quisiera que nos compartieras. Yo platicaba con Leonardo hace unos días atrás, platicaba contigo, tú me hablabas de cómo es la experiencia en Italia. Italia ha sido un foco de atención, ha llamado la atención en estas últimas semanas, precisamente ahora que estamos con esto de la contingencia a nivel mundial. Y quisiera que nos platicaras qué ha pasado en Italia. Tú estás en contacto con familia, con amigos. ¿Cómo has visto la situación en medio de toda esta contingencia, Leonardo? Italia es un país hermoso, vale la pena visitar Italia porque Italia es centro de cultura, de arte, de historia, la comida italiana. Maravilloso país donde yo nací, crecí, viví 30 años y ahora he estado viviendo aquí en México. Tengo familiares, ahí tengo mi papá ya avanzado en los años, mis hermanos, y hemos estado siempre en contacto. Ahí nació mi hija, la mayor, mi hija Rebeca, y pues es un país maravilloso que ha visto un cambiamiento trágico en los últimos 50, 60 días. Bueno, ya desde diciembre empezó la situación a nivel mundial conocida que estamos enfrentando ahora, y los mecanismos de protección contra de la pandemia se manejaron no solamente a mi aviso, sino a aviso de los expertos, de una manera no muy prudente, creando tensiones innecesarias. Yo en lo particular, como he vivido esas situaciones con mi familia, ellos me tienen al corriente de todas las situaciones, a diario nos comunicamos. Y ha habido un cambio en las emociones de las personas. Claro, se trata de un virus, se trata de una situación, pandemia, como en otras ocasiones en la historia se han dado, pero se manejó de una manera diferente en esta ocasión, y mis hermanos, la gente que yo conozco, están muy alterados, están muy preocupados. Están sucediendo cosas que no se imaginarían de ninguna manera. Si tú hablabas de esto hace un año, por ejemplo, era algo imposible de imaginar. Entonces yo he vivido esta situación en 3 países. La he vivido en Italia por lo de mi familia, la he vivido en Estados Unidos porque mi hijo también es americano, y la he vivido aquí en México porque aquí radico y ya son 15 años, como comentabas, que soy misionero
Entonces he visto también la situación en diferentes perspectivas, en la perspectiva humana, de lo que nos dan las noticias, los periódicos y todo eso, pero lo he visto también a la luz de la palabra de Dios. Y yo creo que sí hay situaciones que se están repitiendo aquí en México, situaciones que se dieron en Italia y que ahora yo estoy mirando la misma película como si fuera una repetición exacta de los mismos mecanismos que se están dando hasta el día de hoy. ¿Cuál es la crisis que más palpas en Italia? Y no te hablo del virus, que bueno, el virus, yo quiero mencionar lo siguiente, este virus tiene un nivel de mortalidad muy bajo comparado con otras enfermedades que son más comunes, sí, e incluso con accidentes viales. Aquí en Juárez, por ejemplo, el asesinato es una de las principales causas de muerte, y es más trágico saber que hay una pandemia del alma aquí en Juárez en particular, en cuestión del asesinato, en cuestión del pandillerismo, etcétera, y de los carteles, vaya. Pero yo creo que han realzado esta enfermedad a un punto trágico y en donde ha causado estragos sociales y emocionales. ¿Qué escuchas tú de Italia y que tú consideras que aquí en Juárez o en México se está replicando y apenas vamos? ¿Hacia dónde va ahorita esto? Italia es un país primermundista, a la vanguardia en muchos niveles científicos, de medicina, economía, carros, vestidos, perfumes, ropa. Italia tiene todo. Italia tuvo con esta situación de la contingencia un calo a pico. Se manejaron mal las situaciones porque la economía se vio afectada. Lejos de dar responsabilidades a quién, porque eso lo va a ver Dios, ¿verdad? La gente se va a ubicar con Dios en eso, pero sí he visto la problemática mayor, por ejemplo, en Sicilia. Sicilia, de donde yo vengo, es un país turístico. Hay 35.000 familias que viven solamente del turismo, pero a causa de esta situación, lo que antes se aclamaba, la gente me decía, eres italiano, de veras, qué bonita Italia y todo, pero ahora decir Italia es decir problemas, y la gente no quiere ni verlo en el mapa ya Italia de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta situación se fue dando siempre y más. Hay 35.000 familias que no tienen que comer ahorita. La gente está acudiendo a los bancos de peños para vender sus cadenas, para vender sus joyas, regalos que sus abuelas le dieron. Entonces se está la gente muriendo de hambre, literalmente. No hablamos de las problemáticas de suicidios que se están dando, violencia intrafamiliar por personas que no eran preparadas a convivir con su esposa por tanto tiempo, donde el esposo siempre es el que va a buscar trabajo afuera, la esposa a lo mejor se queda con los niños, los planteles escolares cerrados, los niños en casa. Primera era por 15 días, y luego se extendió por 40 días la famosa cuarentena. Bueno, ahí ya llegaron a la 80ª. Entonces los días se dieron y esas situaciones de tensión intrafamiliar se degeneró en desesperación y eventualmente también en suicidios, y la crisis económica es una de las más grandes que Italia ha conocido. Nunca jamás en la historia habíamos llegado a este punto. La sorpresa o la cosa inquietante es que las iglesias se cerraron. Las iglesias se cerraron porque considerados fuegos de infección, y eso fue uno de los grandes errores que pues se puede ver, porque la iglesia siempre fue la que tiene decimos la función pastoral, la que ministra al alma, la que ministra al espíritu. Es una cosa rara porque jamás en la historia de las pandemias, de la guerra, Italia pasó Primera, Segunda Guerra Mundial, jamás en la historia se habían cerrado las iglesias, y ahora pues sí se cerraron. Y claro, cuando la iglesia viene llamada la sal de la tierra, cuando no hay sal, el tejido social se va descomponiendo, y es lo que ha sucedido
en Italia a nivel moral, a nivel emocional, a nivel espiritual. Claro, sí hay personas que hacen reuniones así en internet, pero nada puede sustituir la iglesia presencial que toma cuidado de las personas así. Y entonces se ven todas esas problemáticas. Aparte, parece que el periodismo trata nomás un tema y no hay otras problemáticas. Parece que ya en Italia no se muere de otra cosa sino que del virus. Y eso es absurdo. No hay congruencia en los números de manera muy fuerte, pudiera decir, pero hay diferencias en Italia desde región a región, donde se manejó la situación en diferentes maneras y los porcentajes de contagio reflejan esos manejos diferentes. Entonces, aquí en Juárez también la situación está empeorando. Como dije anteriormente, estoy viendo la situación 2 veces. Es casi impresionante ver cómo medidas de precaución que se usaron en Italia hace 40, 50 días, que luego fueron reconocidas como inefectivas, inútiles, ahora se están reutilizando las mismas aquí de manera sistemática, teniendo la misma información, la gente reacciona de la misma manera. Parece ver una película 2 veces, la misma película que se está repitiendo. La cosa triste es que no puedes ver tú esta película comiendo popcorn, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que sí están sufriendo, aparte de un virus, que los estragos que puede dar un virus, que son inevitables porque siempre los virus en la historia han existido, es real, no decimos que no es real, pero el número de contagios no refleja la realidad de ninguna manera en Italia, y yo creo aquí tampoco. Claro, yo creo que así como mencionas, he estado documentándome al respecto, he escuchado a algunos expertos estos días, Leonardo, he escuchado algunas opiniones de gente pensante, y muchos coincidimos en que sí las medidas han sido innecesarias. Veía un documental hace unos días que una de las medidas más extrañas que tomaron los gobiernos a nivel mundial fue el que los hijos o los niños dejaran de ir a la escuela, porque es algo que es incongruente, porque realmente está comprobado que en los niños no hay efectos, aunque hay sí posible contagio, pero realmente el nivel de mortalidad es muy bajo. Aparte de eso, una situación, los niños en casa, su nivel de estrés y sus defensas inmunológicas se van bajando, y luego donde metían a los niños, no, pues ahí con los abuelos. Entonces los abuelos muy susceptibles o muy débiles en el sentido de infección, y venían contagiados y se contagiaban. Como comentas, esta situación tuvo aplicaciones muy equivocadas desde un principio. Incluso ahí lo que se manejó en Italia, por ejemplo, fue que si tú presentabas síntomas, eras un portador, pero si tú no presentabas síntomas, entonces no eras portador y podías estar tranquilo. Para detectarte te medían la fiebre, y si no tenías fiebre podías seguir. Ahora, en Italia muchos de los negocios son propiedad de personas de China. Compran los negocios los chinos. Entonces, como las medidas de precaución que se dieron eran esas, bueno, los chinos venían y iban a su país, y por eso se dio un contagio rápido, inmediato, y eso causó en alguna región como Lombardía, donde es Milán, un contagio muy rápido, mientras que en otras regiones como Véneto, por ejemplo, donde fueron otras las medidas que se dieron, el contagio fue controlado. Lo que hicieron fueron las pruebas a todas las personas sintomáticas y asintomáticas, y donde se presentó el virus, que es un virus normal, pusieron a esas personas en cuarentena, y el resto de la población siguió con sus vidas
normales. Y eso lo aplicaron en Italia, también en Suecia, en Alemania, en otros países, que pudieron defender de alguna manera su economía, su libertad, porque la situación también, esta contingencia vino a robar libertades que en Italia mucha gente está alterada por eso, con razón, porque se pagaron precios muy altos en las guerras, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, y verse así quitado, se hicieron leyes por lo de la contingencia que no hubieran encajado en ningún tiempo histórico de un país democrático como Italia, donde ahora si tú sales de la calle no tienes una autocertificación que justifique tu salida, o si tú declaras en tu autocertificación que no tienes un virus y te para la policía o agentes que puedan hacerte una prueba y por alguna razón tú resultes positivo, tú eres punible por la ley con 10 años de cárcel. Imagínate. Entonces, situaciones donde la gente ya ni puede salir de su casa para ir a caminar, porque ahora está poquito alentando la cosa, pero como comentaba, lo que vi hace 50 días en Italia está llegando aquí. Lo que pasa aquí es que la gente no puede quedarse en casa porque no hay la estructura. Decimos claramente, el mexicano, la mayoría, un gran porcentaje del mexicano viven al día. Si no salen de su casa, no comen. Y como misionero, como siervo de Dios, que he estado presente en el territorio por los últimos 15 años, sirviendo a la comunidad aquí en Juárez, en la Sierra de Chihuahua, yo me siento mal, me siento responsable de alguna manera de ayudar, de servir, de apoyar lo que es el bienestar del ciudadano, de las personas, y lo que estamos tratando de hacer también. Más adelante vamos a platicar poquito de algún proyecto que se presentó, pero esa es mi panorámica de lo que ha sucedido en Italia. Aquí en Juárez, lo he visto, digo en Juárez también como estado de Chihuahua, porque he estado viajando también en Cuauhtémoc, en la Junta, para colectar víveres para poder, disculpen, repartir a las familias aquí, porque sí hay una problemática muy grande. Muy bien. Gracias, Leonardo, por compartirnos la visión de Italia y también tu impresión respecto a esto. He estado escuchando muchos videos y he estado viendo reportes directamente de Estados Unidos de personas precisamente que se están levantando y que están ellos protestando, precisamente reclamando la restitución de los derechos civiles que han sido violentados de una forma terrible. Libertad de tránsito, por ejemplo, en México la Constitución lo habla, empieza a ser coartada en muchas partes de nuestra república, y también aquí yo creo que no amerita el hecho de que tengamos este pequeño o esta situación de virus, ¿no? No quiero minimizarlo, pero tampoco creo que tiene el tamaño como los medios, todos en conjunto, han estado alentando y han estado de alguna manera haciéndolo exorbitante. Ahora, yo quiero mencionar que como iglesia, nuestra visión como ministros, Leonardo, y nuestra visión debe ser, primeramente, sabemos que tenemos los pies sobre la roca, y la roca es Cristo, y creemos que Él nos llama a nosotros con autoridad y con poder a proclamar y seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Y no solamente eso, sino también poder ir más allá y dar un servicio social, el poder bendecir, el poder ayudar. Mira, no sé si te ha pasado, Leonardo, pero en estas últimas semanas yo he tenido más oportunidades de compartir en hogares, el poder ir y atender situaciones en donde hay personas que han fallecido, en donde hay personas que han estado en una depresión grave, personas que incluso han estado en estado de ansiedad. Me ha tocado atender varias llamadas telefónicas en donde he podido escuchar a personas que han caído en una situación psiquiátrica delicada, incluso que antes no habían tenido.
Yo creo, Leonardo, que estamos viviendo un tiempo muy diferente y el problema más grave que ahora confrontamos, más allá del virus, es las secuelas que vamos a tener. Número uno, veía precisamente en Italia hace poco un reporte económico y se centraban en un restaurante que está en Milán precisamente. Este restaurante tenía o estaba abierto desde los años 1700. Dice que es la primera vez en la época, en la historia del restaurante, un restaurante de más de 300 años, 3 siglos de existencia, y que tuvieron que cerrar. Hablaba el dueño y decía, es la primera vez que por mandato de gobierno se cierra, dice, históricamente nunca se hizo ni en tiempos de guerra ni en otras pandemias. Y él decía abiertamente, yo creo firmemente que no sé qué voy a hacer cuando abra, porque no voy a tener dinero, porque he estado manteniendo los salarios, los gobiernos exigen a los empresarios que mantengan los salarios, luego los trabajadores quieren ya no ir a trabajar. Eso se ha dado mucho en México, me llama mucho la atención, muchos trabajadores que se agarran de ahí. El mexicano de por sí tiene la tendencia a ser un poco flojo, a ser oportunista. Esa es parte de la idiosincrasia latina, ¿no? En general. Y aquí en Juárez yo he visto ese hecho de gente que dice, no, ya no quiero ir a trabajar con el pretexto del virus, pero no están pensando en el daño que le están haciendo a la empresa, no están pensando también en el daño que le están haciendo a su propia familia. Hace cerca de un año me acuerdo que se daban noticias aquí en Juárez de que no había mano de obra, que estaba faltando gente para poder llenar todas las vacantes que había en la empresa maquiladora. Y el día de hoy estamos avisorando un problema. Cuando esto termine y se abran otra vez las empresas, vamos a tener muy poca oportunidad de trabajo. Muchas maquiladoras están desapareciendo, muchas están cerrando, muchas ya no van a tener la posibilidad de volver a abrir, mucha gente se va a quedar sin empleo, y eso es algo que duele y que va a ser irreversible. Como pastor, yo imagino que tú sientes ese corazón porque estás a contacto con la gente, como comentas, visitas personas, y eso yo creo que sería la actitud correcta, la inquietud santa de poder cumplir con el propósito de Dios. Hablando, como estabas hablando de Italia, muchos negocios, el gobierno está pidiendo que queden abiertas solamente para que puedan seguir pagando impuestos, como las cafeterías que tienen que entregar el café a la casa. Ahora, el café italiano, imagínate cómo te tomas tú un café que te lo mandan a la casa, no, frío. Tú tienes tu cafetera y te lo haces en tu casa. Claro. El problema que se puede vislumbrar al futuro, yo creo que la gente de Dios puede ver eso. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 119, versículo 130, que dice, la revelación de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. La luz de la palabra de Dios te permite ver situaciones a futuro. Como dices tú ves lo que puede suceder en un próximo futuro a nivel de empresas, y es real. Hay que retroalimentar nuestra alma. Me encanta el título que le diste a esta transmisión, Alimentando el Alma. Me recuerda una historia bíblica. Yo he estado tratando de manejar la situación con la Biblia, porque más allá de lo que son los videos, las publicaciones que Internet, ahorita, Internet, la Biblia te da una ilustración muy clara de lo que es la panorámica. Hechos capítulo 27 cuenta la historia del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que se convierte, se vuelve de persecutor a perseguido, porque denunciaba las mentiras, la falsedad religiosa. Tratan de matarlo. A causa de eso, él tiene que apelarse a César Augusto, el emperador de Roma, y ese capítulo 27 es el relato de ese viaje que él hace. A cargo de ese viaje está un centurión llamado Julio, y en ese viaje la situación se pone difícil, ventos contrarios, y de repente Pablo, que no es un predicador en esa instancia, no es un conferencista, es un preso, dice: varones, yo veo
que este viaje va a ser con perjuicio y pérdida, no solo de nuestras vidas, del cargamento de la nave también. Veo, eso me habla de que los siervos de Dios tenemos visión diferente, porque la palabra de Dios nos alumbra y nos hace ver perspectivas a futuro. Y eso que estaba diciendo Pablo era: habrá pérdida, no salven. Pero el patrón, el centurión daba más crédito a lo que decía el patrón de la nave y al piloto. Eso nos habla de experiencia humana, que a lo que decía Pablo. Luego la mayoría acordó de salvar, y luego las circunstancias, se dio un siroco que, pareciéndole tener lo que querían, elevaron anclas y la circunstancia cambió. Vino un vento huracanado llamado Euroclidón, empezó a dañar el barco. Después de muchos días echaron todos los aparejos en el mar. Es una historia hermosa. Perdieron toda esperanza de salvarse. No había manera de salvarse. No había manera. Y ahí Pablo se vuelve a levantar diciendo: hubiera sido bueno escucharme y no salvar para recibir esta pérdida. Wow. En este caso es donde la iglesia se levanta, en este caso es donde lo que maneja la luz de Dios puedan decir: yo veo que va a suceder algo trágico aquí en Juárez, como sucedió en Italia. En Italia la gente se vendía sus joyas para comer. Aquí en Juárez a lo mejor ya muchos se vendieron eso, pero ahora la situación es más trágica. Yo puedo, sin ser profeta, imaginarme un futuro donde la gente salga a las calles y entre en las casas buscando comida, robando y haciendo cualquier cosa. Hoy en la tarde yo estaba viajando en el Boulevard Zaragoza, fuimos a entregar bolsas de papas a la población, con unos 2,000 kilos de papas que nos donaron, y yo pude detectar la tensión en la forma de manejar de la gente. Sí. En el Boulevard Zaragoza, a la altura de la Capulín, más o menos, hubo un volcamiento de un tráiler. Estoy hablando de menos de una hora atrás, va a salir en las noticias, y se volcaron. ¿Por qué? Porque la gente, como maneja ahora, refleja su estado emocional. Imagínate qué va a suceder cuando gente que fue descansada de su trabajo, gente que no tiene que darle a su familia, que la esposa le reclama al esposo: necesito la comida. Yo he tenido gente que me dice: no, mejor nos separamos, yo me voy con los niños, tú te vas ahí donde quieres ir. Familias desintegradas por el problema de la contingencia, no tanto del virus. Golpizas que se dan en las casas porque sucede otro problema. Y esto hablando del problema de Juárez. En esas familias que no hay ya un sustento, lo que sucede es que el nivel de tolerancia desaparece, y lo que es una tensión en un primer momento se vuelve un estrés. Convivir con personas que no están impuestas a convivir todo el tiempo, niños que están encerrados en sus casas junto a sus papás. A veces hay problemáticas como violencia intrafamiliar, donde los más afectados son los más vulnerables. Estamos hablando de mujeres y de niños. Yo pudiera entrever esa situación si no se hace un cambio urgentemente ahora, donde la iglesia puede tomar la responsabilidad que le corresponde como luz del mundo, como sal de la tierra. Pero he tenido una impresión, y pues creo que sería bueno denunciarla, como de atontimiento en lo que son los líderes religiosos que aceptaron una condición pasiva. Y digo esto con mucho respeto, pero con mucha firmeza, porque yo he estado involucrado activamente por los últimos 15 años en el bienestar de esta ciudad, predicando, poniendo mi carpa en más de 170 lugares diferentes y en la sierra, trabajando con toda denominación aquí en la ciudad. Donde a veces yo denunciaba pastores que andaban con placas chuecas, sin aseguranzas, así. Ahora de repente se volvieron muy legales,
donde ahora no se encierran en sus casas porque hay que respetar una cuarentena que, lejos de defender a la gente, está simplemente dejando a las personas en valía de problemáticas mayores. Como Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, le dijo: no creas que solamente tú te vas a salvar si no hablas ahora. Había un complot en esa historia de parte de Amán, el enemigo de los judíos, que trataba de matar a todos los judíos en un golpe solo, y Mardoqueo le dijo a su sobrina: no creas que si tú no hablas. Ya Esther era reina, tenía acceso, pero con peligro. Ella podía acercarse al rey. Le dijo: no creas que te vas a salvar solo tú. Si no hablas, ayuda y liberación vendrán por Israel de algún lado, pero tú y tu familia van a morir. Así le dijo Mardoqueo a Esther. Dios va a encontrar a alguien para ayudar en esta contingencia, pero yo creo que la sal de la tierra, la luz del mundo, que es la iglesia, ahora es cuando tiene que moverse, ahora es cuando tenemos que brillar, claro. Porque la luz brilla en las tinieblas. Entonces, retroalimentarnos de la palabra de Dios para tener fe y movernos a la luz de la circunstancia. Ahora no hay que pensar en salvar nuestras vidas, nuestra reputación, porque el que trata de salvar su vida la perderá, dice Jesús. El que la pierde por amor mío y del Evangelio, la salvará. Así que yo creo y me estoy moviendo. Yo imagino que seré alguna vez criticado por esta forma, pero los que me conocen saben que yo he estado aquí sirviendo, soy mexicano, amo México, he visto errores que se han hecho en Italia y lo que no quiero es que suceda aquí. Y entonces estamos promocionando ideas también, y no sé si tú quieres hablar de esto. Claro, con mucho gusto. Antes de entrar a la cuestión del proyecto, el llamado que yo quisiera personalmente y unirme al sentir de Leonardo es a la población en general que nos escucha. Muchas personas en este momento han pensado en suicidio, Leonardo. Muchas personas que nos escuchan están pensando en una forma desesperada porque ya no hay cerveza. Hay personas que están pensando qué va a pasar qué vamos a comer la próxima semana. Hay personas que no saben cómo van a pagar sus recibos de luz, de agua, de gas. Hay personas que no saben qué hacer en este momento. Incluso en colonias muy buenas, en colonias, ya no olvídate de las populares, que sí hay problemas también, pero ahora sí que esta situación económica le está pegando a todos los niveles. Sí, y en la colonia donde tienes tu casa, donde vivo, yo he encontrado situaciones. La semana pasada tuve la oportunidad de ahí en la colonia poder regalar algunas despensas en casas donde no te imaginarías tú que están pasando por necesidad. Y vaya que Dios nos mueve a nosotros como creyentes, como cristianos, para poder bendecir a nuestra nación. El Señor le hizo un llamado a Abraham extraordinario, y esa promesa sigue aún, que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa promesa sigue vigente ahora por medio de la simiente de Abraham, que somos ahora la iglesia que hemos sido llamada por Dios. El llamado de nosotros es poder nosotros ser, así como decías, luz y sal, y poder nosotros bendecir a todas las familias de la tierra, a nuestros vecinos, a todos en Ciudad Juárez, en el estado, en el país y a todo el mundo. Ahora, el llamado de Dios es para nosotros, específicamente los que hemos creído en la obra de Cristo. Y las personas que nos escuchan, yo les diría lo siguiente: si tú tienes o sabes que hay un pastor o que hay un creyente que es cristiano y que vive cerca de ti y tú estás en necesidad, ve y toca su puerta. Y yo quiero animar a todos los que me escuchan, que son ministros y que son pastores o que son creyentes. Yo les digo algo: atrévanse en el nombre del Señor a bendecir a su vecino. Atrévanse en el nombre del Señor a abrir puertas y poder dar latas, a poder bendecir a otros. Ya olvídense de estar centrados en sí mismos. Yo los animo a que entremos en nuestro propósito y en nuestra misión. Y nuestra misión es primeramente alumbrar con la luz de Cristo
en la manera como nosotros bendecimos a otros y también proclamar el mensaje del Evangelio. Pero yo creo que la mejor manera de proclamar el mensaje del Evangelio es con el ejemplo, es bendiciendo, es ayudando. Es que hay una preocupación que yo he visto en el corazón. Tengo amigos pastores que me manifiestan sus sentimientos de preocupación, que tienen responsabilidad sobre las ovejas. Entonces el miedo es exponerse para exponer a otros, y es entendible eso. Lo que sí hay que ver los mecanismos de esta situación y cómo se está manejando a nivel mundial. Hay números que no coinciden, y eso cualquiera puede buscar información en internet para enterarse. Lo que pasa a veces es que la gente sí sabe las cosas, pero no le mueve a nada por el miedo de qué dirán, la reputación y esto y el otro. Entonces sucede que sí se crea una parálisis. Yo lo vislumbré de esta manera. Cuando la araña pica a una presa, la paraliza, el veneno la paraliza, y eso es el miedo, y luego se la come enterita. Claro. Sucede lo mismo con y la araña es algo chiquito, claro, pero paralizándote ya te puede comer. Ahora, la Biblia dice que Satanás es como un león rugiente tratando a quien devorar. Cuando te llega ese miedo, te paraliza. Miedo por tu salud, miedo por la salud de tus padres, miedo por la salud de tus hijos, miedo por las personas que pudieran estar contagiándose contigo o otro. Déjame decirte claramente, puedes buscar la información en internet. Es imposible detener un virus, menos con la cuarentena. Es ridículo pensarlo, no ha funcionado en toda la historia. Jamás han hecho una cuarentena masiva en las pandemias históricas antes de esta. Incluso más agresivas que... Más agresivas. Entonces, ¿cuál es el temor? La Biblia dice que el amor verdadero echa fuera el temor. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo lo que sugiero, lo que estoy haciendo yo, porque no soy inmune a ese tipo de veneno que se llama temor, sugiero una retroalimentación constante del alma a través de la palabra de Dios. Dios me está despertando a las 3, 4 de la mañana, donde yo me meto a escuchar alabanzas. Yo te invito, vidente, que tú estás mirando esta transmisión, a balancear bien tu tiempo. Si es que es cierto que somos lo que comemos, determina lo que comes. Tú no abrirías el refrigerador metiendo las manos adentro a ver qué sale y te lo comes. No. Tú escoges alimentos en medidas y cantidades y preparas platillos deliciosos como los que se hacen aquí en México. Así que en Italia también. Yo te sugiero de hacer lo mismo. Balancea tu alimentación. Ahorita lo que se está alimentando en el alma, hablando de alimentación del alma, son puras noticias, noticieros. Queremos estar al tanto de lo que está pasando y esto, el otro. ¿Será bueno eso? Claro, hay que tenerse informado, pero yo te sugiero de balancear el tiempo de la información. Asegúrate que estás leyendo la palabra de Dios para retroalimentarte espiritualmente, porque si tú eres lo que comes, tú quieres tener fe para creer en las promesas de Dios. Escucha cantos de alabanza, léete la Biblia. Yo tengo una aplicación de la Biblia leída, dramatizada. Me despierto en la mañana con tantos pensamientos del día anterior, yo le cierro a eso, me conecto con la palabra de Dios, alabo a Dios porque Dios está sentado en su trono, Él tiene todo bajo control, a Él no se le ha escapado nada, y Él es el que tiene la suerte del hombre, de la mujer, y el que confía en Dios tiene seguridad.
Léete, por ejemplo, el Salmo 27, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la roca fuerte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malignos, mis angustiadores, se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Léete el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aliméntate con la palabra de Dios. Vas a ver que el temor se va a ir. Yo le pregunté a mi hijo Daniel, tengo un hijo de 15 años, le comenté una cosa casi ridícula. Yo no soy muy así de la tecnología. Le dije: mi hijo, ¿cómo funcionan los virus en las computadoras? Y él me dijo: hay varios tipos. A ver, dame un elenco. Y él me habló de un virus que se llama Troyán. El Troyán es como la historia del caballo de Troya, donde los soldados se meten adentro del caballo, se introducen en la ciudad y de adentro dominan la batalla. Y esto es un tipo de virus. Otro se llama Hoax. Y este virus trabaja de manera diferente. Este virus te manda una señal diciéndote: hay un virus que atender en la computadora. Puede ser cierto que sí hay un virus, una problemática, pero al momento que tú vas a atender esa problemática, este virus se instala. Entonces fue una distracción, te mandó a atender a aquel mientras este se instaló. Yo creo con todo mi corazón que esto es lo que está sucediendo, donde el COVID-19 se volvió la distracción para instalar el temor que controla a nivel mundial el corazón de la gente. Si tú le tocas a las personas la cosa, libraste. Entonces, si tú tocas temas de salud, todos dicen: no, pues que haya salud. En Italia basta que eche la salud, todos decimos lo mismo. Entonces, ya si se trata de tu salud, de la de tus seres queridos, de tu abuelo, con eso ya tú paralizaste la población. Entonces, el virus que hay que combatir se llama miedo. El miedo se combate, el antídoto por el miedo es la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la solución que necesitamos, no tanto otras pruebas, más bien ponernos a la palabra de Dios. Amigos, yo les he estado insistiendo en nuestro programa, que precisamente nuestro programa se llama Verbum, que significa palabra. No nos interesa la opinión mía ni la de Leonardo. Lo que nos interesa es comunicarte qué es lo que Dios dice. ¿Por qué podemos ver a un Leonardo confiado? ¿Por qué podemos ver a un pastor Esteban confiado? Y al igual que yo y que nosotros, varios pastores y ministros, estamos confiados porque sabemos que estamos parados sobre la roca firme, y este es Cristo. Amigo y amiga que nos estás viendo, yo te diría el día de hoy, antes de dar un anuncio y para culminar nuestro programa, yo quiero decirte lo siguiente: si tú estás ahorita pasando por miedo, si estás paralizado, si estás pasando por depresión, por ansiedad, si en este momento estás considerando el suicidio, si tal vez tú eres un criminal y en este momento estás pensando, ya no sé qué más hacer. Estaba viendo, Leonardo, que ahora el narcotráfico se ha detenido bastante con esto de los puentes, y aquí no hay dinero, no hay manera de consumir, no hay alcohol, no hay fiesta. Todos los sectores, incluso algunos criminales, están siendo afectados. Yo te digo, amigo y amiga que nos escuchas el día de hoy, Cristo es la respuesta. Jesús es el camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él estaba afirmando y diciendo que tú, que ya estás en una encrucijada y que sientes que no sabes a dónde ir, yo te digo, ven a Jesús. Tú que ahora mismo dices, ya no sé qué escuchar, porque estos me mienten, estos dicen que es verdad, estos dicen que es mentira, yo te digo, ve a Jesús porque Él es la verdad. Y si tú en este momento sientes que estás amenazando tu vida, que el virus, que la economía, que la situación con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, la ansiedad que estás viviendo y todo este mundo de información que es desinformación, sientes que la vida se te va, yo te digo el día de hoy, corre a Jesús porque en Él está la vida. Así que yo te quiero invitar, y tú vas a tener tal vez en tu casa una Biblia. Todos tenemos una Biblia, ese libro que es más leído y que es más vendido en toda la faz de la tierra. Todo mexicano tiene un Nuevo Testamento al menos en casa.
Yo te digo algo, esto no es un amuleto, no es un talismán. No es como mucha gente lo pone en la sala ahí como para que se vayan las malas vibras. No se van las malas vibras. ¿Sabes algo? Tienes que leer. Dice la Escritura, como decía Leonardo, dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú te metes en la Escritura, piérdele el miedo, agarra tu Biblia, quítale el polvo, las telarañas, corre a escuchar qué es lo que Dios dice. Y ahí está la respuesta para tu alma y para tu vida. Si en este momento estaba escuchando el caso de una persona que estaba meditando y que lo descubrieron tratando de matar a sus hijos y que estaba pensando en quitarse la vida a él también, y finalmente un familiar llegó y esto se deshizo. Tal vez esto sucedió hace poco con un científico chino que salió en las noticias. Investiga si no me crees. Un científico que estaba descubriendo el remedio, la cura por el COVID-19, fue asesinado a balazos, y luego a la distancia de algunos kilómetros encontraron al asesino. Sí, vi la noticia. Hay algo tremendo atrás de eso. No me creas, no le creas al pastor, créale a Dios, acércate a Dios con todo el corazón. Yo animo a los consiervos, siervos de Dios, a visualizar la situación por la gravedad que tiene. En Italia sucedió tremendas cosas. La Iglesia Católica, fíjese, dieron un anuncio muy fuerte. Los bispos de Roma no aceptaron la idea de que se cierren la iglesia. Fueron con el primer ministro de Italia diciendo: jamás la iglesia se ha cerrado. La iglesia es el lugar donde se pastorea a la gente. Es un refugio. Es un refugio. Claro. Entonces, ¿cómo está eso que se cierra en la iglesia y se dejan prostíbulos abiertos, licorerías donde venden tabaco abierto, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde cerrado? Dios tiene sus siervos que ayudan? Aparte, aquí en Juárez en particular hemos tenido contingencias muy fuertes, como las matanzas masivas que sucedieron hace unos años, y quien ayudó en eso fue la iglesia. Cadenas de oración 24/7 al monumento con trailer. ¿Y por qué entonces sí y ahora no? Ahora es cuando necesitamos brillar, y tú que no tienes a Cristo en tu corazón, invítalo. Jesús murió, Él resucitó, vive. Él quiere una relación contigo, y tú puedes recibirlo como tu Señor y Salvador. Puedes hablar al canal y puedes recibir indicación por esto, pero habrá un anuncio que tú quieres Claro hacer. que sí. Amigos, quiero anunciar lo siguiente. Este próximo domingo, mi hermano Leonardo, que representa a una agrupación, por cierto, de tu camiseta, que es Ministerios Puentes de Amor, que se ha instalado en Juárez ya por bastantes años. Él se caracteriza por tener una carpa grande, y donde quiera que se instala, él ayuda a las personas y también proclama el mensaje del Evangelio, y ha habido un testimonio tremendo de su labor durante todos estos años. Y agradecemos a Dios por la vida de este hombre y lo que él ha hecho. Este domingo los queremos invitar. Él va a instalar su carpa junto con un grupo de personas que van a estar apoyando ahí en el área de lo que es el Estadio Benito Juárez, En el estacionamiento, y esta carpa se va a instalar y se va a hacer un pase por medio de carro, como un drive-thru, como cuando vas y compras hamburguesas, y vas a poder llegar ahí. Se te van a regalar dos cosas por motivo del Día de la Mamá. Queremos no dejar de pasar por alto a estas mujeres que han sido valientes, y que muchas de ellas víctimas madres de solteras, matanza sí, por muchos años aquí en Juárez, y las que traen la fuerza de la familia son el corazón del hogar, las mamás. Así es. Y cómo dejar desapercibidas el Día de la Mamá. Si se casi desapercibió Semana Santa, el Así Día es. del Niño, no podemos dejar desapercibido eso. Estamos invitando a participar inclusive activamente, Claro, con donativos. Si tú quieres involucrarte con esto, estamos solicitando eso. Hay algo, pero todavía falta. Hay muchas mamás aquí en Ciudad Juárez. La idea es regalar un rosal para poder, como dijo un siervo de Dios que se llamaba Martín Lutero, si mañana fuera el último día del mundo, yo hoy plantaría
un árbol. ¿Por qué? Porque un árbol plantado es un mensaje de esperanza, y es lo que queremos transmitir a la ciudadanía. Lo hicimos extensivo a las autoridades que nos tomaron en cuenta, y se va a presentar ese programa ofreciendo un rosal. Estamos colectando participaciones con la ayuda de Dios. Creemos que el que empezó la buena obra la llevará a cumplimiento, y también una despensa para los padres que ahorita lo tienen que ofrecer a sus familias, y creemos que tú vas a participar. Pídele a Dios, ¿cómo le hago yo a ser parte de eso? Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Entonces ubícate como siervo, sierva de Dios, o si eres a una persona que entiendes de lo que estamos hablando, involúcrate para que esta ciudad sea bendecida. Vamos a regalar rosales, toda organización va a regalar rosales y también una despensa. Vamos a tener todas las medidas de seguridad. La carpa no es para acumular personas, no, es para tener el mandado y para tener las plantitas. Van a pasar respetar por las distancias, vienes con tu mascarita. Programas ¿cómo se dice?, de cuidado. Tú no vas a ser amenazado por nada. Si quieres venir, quedarte en tu carro, no hay problema. Se va a hacer música, se va a dar un mensaje, y tú puedes recoger esa bendición y saber que Dios está al cuidado de tu vida. Y si tienes a tu mamá, tráela. ¿A qué horas es esto, Leonardo? Es en la mañana. Queremos hacerlo bastante temprano, empezando de las 8, 8:30 por ahí. Si Dios nos ayuda, vamos a instalar la carpa el sábado. También, si quiere alguien hacerse voluntario para la instalación, a mi número de teléfono personal lo doy públicamente. Es el 656-211-2519. En Facebook soy Leonardo Zingari, con C de casa y latina al final, y estaremos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades. Gracias a Dios por el municipio, por la gente. Nuestras oraciones en este momento son por el presidente Cavada. Estamos orando por él, que Dios lo bendiga. Yo tengo testimonios de amigos míos italianos que han sido sanados de COVID-19, y así vamos a orar por el presidente y por todas las familias que ahorita están afectadas por esa situación. Y si tú vendrás, hará una oración extensa también para ti y para tu vida, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Así es. También quiero agradecer al fiscal Jorge Nava, con quien he estado en contacto y quien también se ha comprometido a participar de alguna forma con nosotros en esto. Gracias. También agradecer a la Secretaría Técnica del municipio, quien también está otorgando la anuencia para que se lleve a cabo este evento. Y queremos invitarlos a todos aquí en Ciudad Juárez, que por favor atiendan este evento y que puedan estar ahí este domingo a partir de las 8:30. Es estar un momento allí, les vamos a entregar esto y van a poder irse a casa. Yo quisiera terminar, Leonardo, con una oración. Se nos acaba el tiempo. Yo quisiera orar por todas las personas que nos escuchan. No queremos causar confusión, no queremos tampoco levantar una cuestión de desobediencia civil. Lo que queremos decirles es únicamente: no teman. Dijo el Señor: no temáis, dice, porque yo he vencido al mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Y estamos en el mundo. Si tú tienes temor, ven a Jesucristo. Vamos a orar en esta hora por todos los que están presentando temor, ansiedad, los que están enfermos también, los que han perdido una familia. Entonces vamos a orar todos juntos y vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora. Señor, te levantamos, Señor, en oración a todo nuestro público que nos escucha, Señor. Seguramente hay personas que han considerado el suicidio. Hay personas que han perdido familias, Señor, en los hospitales. Hay personas, Señor, que están pasando por depresión económica. Hay personas, Señor, que están pasando por una ansiedad terrible. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que les permitas a ellos, Señor, tener el don del arrepentimiento. Dales el don de la fe, Señor, para que crean en ti como el único Salvador de sus vidas. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan encontrar en estas palabras, Señor, esperanza. Que puedan encontrar en estas palabras la virtud, Señor, de tu salvación. Padre Santo, y en estos momentos de tormenta, yo te ruego que al igual que como lo hiciste con los discípulos, sople, Señor, sobre la mar,
esta tormenta, Señor, y que ellos puedan ver bonanza. Yo te ruego por la madre de familia que está sola, que está batallando. Señor, pon en ella paz. Yo te ruego por la viuda, yo te ruego por el huérfano. Yo te ruego, Señor, por el alcohólico. Yo te ruego, Señor, por el que está en estado de indigencia en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Padre, obra. Señor, y te ruego por la vida de la iglesia cristiana. Moviliza, Señor, a tus hijos. Moviliza, Señor, a los ministros, para que podamos buscar oportunidades para servir uno a uno, para bendecir, para honrar, para orar, Señor, por aquellos que te necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos tu nombre en alto y te damos gracias. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que nos escuchas, nos esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Una bendición, va a ser la primera de varias veces que vas a estar con nosotros. Gracias. ¿Sale? Gracias, amigos.